muy buenos días. Les habla el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. En esta oportunidad vamos a desarrollar la teoría número 8, que trata sobre atención y memoria. Bueno, en este tema vamos a abordar los siguientes tópicos. Vamos a hacer una definición de lo que es atención, las clases de atención que existen. Asimismo, vamos a estudiar el concepto de lo que es memoria, ¿no? Las etapas que intervienen en la memoria, el enfoque modélico que está explicando el funcionamiento de la memoria, clases de memoria. Así también vamos a hablar sobre los procesos de control, qué es lo que hace más efectiva la memoria. Luego vamos a abordar el tema del olvido y finalmente todos los trastornos que tienen que ver con la memoria. Entonces, empezamos primero con el concepto de atención, ¿no? La atención. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente cuando prestamos atención, ¿no? Generalmente nosotros a cada instante, en cada segundo de nuestra vida, recibimos bastante información, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra mente recibe bastante información. Es decir, tenemos información visual, información auditiva, información táctil, tenemos información sinestésica, cómo están nuestros músculos, nuestras articulaciones, tenemos información senestésica, cómo está nuestro corazón, nuestro estómago. Toda esa información está llegando a la mente, a nuestro cerebro. Sin embargo, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. Nuestro cerebro no puede procesar conscientemente tanta diversidad de información. ¿Y qué hace nuestro cerebro, nuestra mente? Solamente atiende al 5, 8% de toda esa información. Por lo tanto, nuestra mente, para procesar conscientemente toda esa información, ¿qué hace? Filtra, criba la información. Y esa es efectivamente la atención, ¿no? ¿Qué es entonces la atención? La atención es un proceso cognitivo, consciente, por el cual la mente filtra, selecciona, criba un patrón de ingreso sensorial que es relevante para el individuo y descarta otra información que es irrelevante, sin importancia, ¿no? Entonces, la atención es un proceso consciente, de todas maneras. La atención es seleccionar estímulos, ¿no? La atención es un proceso donde se va controlando los sentidos. ¿Qué cosa pasa a nivel consciente y qué se queda en nivel subconsciente, inconsciente, ¿no? Eso es lo que hace la atención, ¿no? Ese es su papel, ese es su rol, ¿no? Ahora, ¿cuántas clases de atención tenemos? Ahí se pueden dividir. La atención se puede dividir según el interés que tenga el sujeto, o también hay una clasificación según la actitud del sujeto. Según el interés del sujeto podemos tener tres tipos de atención: sostenida, selectiva y dividida. Empezamos entonces con la atención sostenida. ¿Qué es la atención sostenida? Es, estimado alumno, lo que tú llamas concentración. ¿Cuánto tiempo puedes estar enfocado en una actividad sin distraerte? ¿Cuánto tiempo puedes estar leyendo tu libro, tu cuaderno, sin distraerte ni siquiera 10 segundos, 20 segundos? Eso es concentración. A eso le llamamos atención sostenida. Se estima más o menos que una persona puede enfocarse en una actividad de manera sostenida por lo menos unos 20 minutos, ¿no? Pero también la atención sostenida o la concentración se va educando, ¿no? Inicialmente los lapsos de atención y concentración son cortos, pero a medida que va uno educando su mente se va ampliando estos lapsos, se hacen más prolongados entonces. Muy bien. El otro tipo de atención, la selectiva, se presenta cuando estamos al frente de 2, 3, 4 estímulos. Sin embargo, nuestra mente descarta
algunos y solamente se centra en uno de ellos, ¿no? Entonces, es como cuando estamos en la clase, ¿no? Y estamos escuchando al profesor, pero ahí se escucha de repente barullo de los compañeros, murmullos, ¿no? De repente también ahí se escucha el ruido de lo que está ocurriendo afuera. Sin embargo, al alumno lo que le interesa es lo que está diciendo el profesor en clase, ¿no? O de repente la incomodidad que siente el alumno al estar sentado largas horas ahí en la misma carpeta, el cansancio, el aburrimiento. O sea, en ese momento hay varios estímulos. Sin embargo, el alumno está enfocado solamente en lo que dice el profesor, porque le interesa el tema, ¿no? Entonces, a eso llamaríamos nosotros atención selectiva. La atención selectiva discrimina entre varios estímulos uno, el que más interesa, el más relevante, ¿no? Luego tenemos la atención dividida. El mismo nombre lo dice. Cuando nos enfocamos en dos o más actividades a la vez, de manera simultánea. De manera simultánea. Estoy conversando y a la par que estoy conversando, de repente estoy atendiendo lo que están haciendo las personas allá al frente, ¿no? Con el rabillo del ojo, estoy mirando qué cosas están haciendo las personas allá al frente, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta que les podría hacer a ustedes, estimados alumnos. ¿Se podría estudiar y escuchar música a la vez, de manera simultánea? ¿Qué dicen ustedes? Efectivamente, sí se puede, pero también ese sí se puede es condicional. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la teoría sobre la atención dividida? Que uno puede hacer dos o más actividades a la vez siempre y cuando estas actividades para el sujeto sean actividades rutinarias, donde el sujeto tenga pericia, ¿no? Tenga habilidad, ¿no? Entonces es como cuando uno pues se baña y comienza a cantar también, ¿no? Mientras se está bañando, ¿no? Entonces son actividades rutinarias, ¿no? Y en el caso del estudio sucede así. Si el curso para ti es fácil, sencillo, puedes hacer eso, ¿no? O sea, estudiar y escuchar música. Pero si el curso es complicado, difícil, de mucha abstracción, ahí ya no se recomienda, ¿no? Porque la atención tiene un foco limitado, ¿no? No tiene mucha amplitud nuestra atención. O sea, es de alguna manera gastar muchos recursos mentales. Entonces, a eso nosotros nos referimos con la atención dividida. Luego, otra forma de clasificación, la atención es según la actitud del sujeto. Y ahí tenemos atención voluntaria y atención involuntaria. La atención voluntaria es tener el propósito de prestar atención, ¿no? Es algo así como la atención selectiva. Me enfoco en un estímulo. Deliberadamente, expresamente me enfoco en un estímulo, ¿no? Y no me importa el contexto, la situación alrededor de ese estímulo, ¿no? En cambio, la atención involuntaria o refleja es aquella en donde la fuerza del estímulo se impone al foco de la conciencia, ¿no? Estoy escuchando a mi profesor de historia y en eso suena el timbre de un celular. ¿Qué hago? Inmediatamente volteo de dónde vino ese sonido, ese timbre, ¿no? A eso llamamos atención involuntaria. También se le conoce como atención refleja. La fuerza del estímulo se impone al foco de conciencia del sujeto. Muy bien, entonces eso es con lo que respecta al proceso cognitivo de la atención. Ahora vamos a conocer sobre la memoria, ¿no? La memoria también es un proceso cognitivo, nos ayuda al conocimiento del mundo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos memoria? Todas las actividades las experimentaríamos por primera vez. No tendríamos ese sentimiento de identidad personal. Nuestras experiencias serían siempre, ¿no?, un eterno comenzar. Por eso que la memoria es importante. La memoria nos da identidad personal. La memoria nos permite a nosotros aprender de nuestros errores, perfeccionar nuestros aciertos. Ahí está la importancia de la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje.
Es imposible el aprendizaje sin la memoria. Y el buen aprendizaje es cuando haces un buen uso, ¿no?, de los recursos de la memoria. Miren, ¿cómo se define a la memoria? Ahí vamos a dar una definición que viene desde el enfoque de las teorías cognitivas del procesamiento de la información, ¿no? Para poder entender mejor cómo funciona la memoria, no hay nada como un buen ejemplo, ¿no? Si yo te preguntara, ¿no?, si te preguntara a ti, estimado alumno, por ejemplo, ¿qué es lo que tú almorzaste el domingo de la semana pasada? ¿No? El domingo de la semana, ¿qué almorzaste? ¿No? Ahí vamos a ver los recursos de la memoria y las etapas que se presentan en la memoria. La memoria evidentemente tiene tres etapas, tres fases, ¿no? La primera fase se le llama la fase de registro. En esta fase ingresa la información, se ordena la información, ¿no?, en la etapa de registro. Luego viene una segunda etapa, la etapa de almacenamiento, donde se guarda la información, ¿no? ¿Y cómo se guarda la información? La información se guarda cuando le pones claves, cuando le pones código, ¿no?, o cuando le das un significado emocional a lo que quieres guardar, ¿no? Entonces ahí se almacena de mejor manera. Esa es la etapa de almacenamiento. Y la tercera etapa se llama recuperación. Significa que esa información que ya está guardada, en otro momento, en otro día, tú la usas, sacas esa información de tu mente y la usas, ¿no? En el ejemplo que te había puesto, ¿qué cosa almorzaste el domingo pasado? ¿Dónde se da la etapa de registro? Cuando el domingo pasado te sentaste frente a tu mesa y dijiste, voy a almorzar en este momento de repente un arroz con pollo, un lomo saltado. En ese momento se produjo el registro. Registro quiere decir captar la información, ordenar la información, ¿no? Almacenamiento, en el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se produjo el almacenamiento? Cuando estuviste sentado frente a la mesa, ya almorzando, y tú dijiste, bueno, de repente, qué rico arroz con pollo que me has preparado, mamá. Cómo me encanta este plato. Cuando le das un contenido emocional a lo que estás haciendo, ahí estás guardando la información. En ese momento estás guardando la información, estás almacenando la información. Muy bien. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, recuperación. En el ejemplo que hemos puesto, la recuperación es lo que hoy día te he preguntado. ¿Qué almorzaste el domingo de la semana pasada? ¿No? O sea, lo que ya tenías almacenado lo has sacado el día de hoy, ¿no? Y has rememorado cuál es ese plato que tú almorzaste, ¿no? Entonces, ahí están las tres etapas de la memoria. Y justamente la memoria se la define por esas tres etapas. Memoria, proceso cognitivo de registro, almacenamiento y recuperación de la información. Por eso que siempre a los alumnos les dicen, quieren tener un buen aprendizaje, quieren retener bien la información, entonces tienen que aplicar técnicas de estudio en las tres etapas de la memoria, ¿no? Porque si no, su aprendizaje va a ser débil, frágil, o va a ser muy volátil. O sea, tú quieres ser un buen estudiante, tienes que aplicar técnicas de registro. ¿Eso qué significa? Cuando te pones a estudiar, tienes que ponerte metas. ¿Cuánto tiempo tengo para estudiar? 2 horas, 4 horas. ¿Qué temas me voy a aprender en estas 2 horas, en estas 3 horas? De estos temas, ¿qué es lo más importante? Esto es lo más importante, esto es lo que tengo que aprender. ¿Qué cosa estás haciendo ahí? Registro, ordenando la información. Ese tipo de técnicas tienes que hacer. La segunda etapa, almacenamiento, guardar la información. Y hemos dicho, ¿cómo guardas la información? Cuando lo relacionas con tu experiencia. Cuando le das un código, un esquema a esa información. Estás leyendo tu cuadernillo, ¿no? ¿Qué cosa haces? Un esquema, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, una línea del tiempo. Haces un resumen, ¿no?
¿Qué cosa estás haciendo con esos esquemas? Estás almacenando información. Por eso que a los alumnos les dicen siempre, no se dediquen solamente a leer, sino procesen la información. Encuéntrenle un sentido a esa información, si no, no lo van a almacenar. ¿Y con eso es suficiente? No es suficiente, porque según la memoria faltaría la tercera etapa. ¿Cuál es? La recuperación. Y recuperación significa, chicos, en términos concretos, repaso. O sea, tienes que plantearte un día intermedio entre ese momento que ya estudiaste, que crees que ya lo aprendiste, y ese momento que vas a dar el examen, un tiempo intermedio para hacer repaso, para hacer recapitulación, a ver cuánto has aprendido, para ver la calidad de tu aprendizaje, ¿no? Lamentablemente muchos de los chicos no hacen recuperación de la información, no hacen repaso, ¿no? El repaso es vital para fortalecer la consolidación de los conocimientos, ¿no? Muy bien, entonces acá, como ustedes pueden estar apreciando, ¿no? La definición de memoria viene de las teorías del procesamiento de la información, vienen de la informática, ¿no? Y hacen esta analogía, ¿no? El registro vendría a ser el teclado, ¿no? Esa es la metáfora. El almacenamiento vendría a ser el CPU de la computadora, ahí se guarda la información. Y la recuperación vendría a ser la pantalla, ¿no? Donde ahí se recoge nuevamente esa información, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, en psicología, ¿cómo se estudia a la memoria? Ahí hay un enfoque que ha sido predominante, se llama el enfoque modélico de la memoria. ¿Y qué nos dice este enfoque modélico? Este enfoque fue propuesto por Atkinson y Shiffrin en 1968, ¿no? Este modelo nos dice que nosotros los seres humanos no tenemos un solo bolsón de memoria, o sea que no tenemos algo así más o menos, chicos, como un depósito, un saco de memoria donde ahí guardamos todo tipo de información, ¿no? Así no es, ¿no? Nosotros lo que tenemos en nuestra mente es un multialmacén, dice esta teoría. O sea, tenemos varios almacenes de memoria. O sea, tenemos un almacén para guardar eventos, hechos, otro para guardar palabras, fórmulas, otro para guardar movimientos, otro para guardar rostros. O sea, tenemos varios almacenes, no tenemos un solo saco, un solo almacén, nos dice esta teoría. Hay varios almacenes de memoria, ¿no? Y también esta teoría nos dice algo muy importante, que los sentidos que registran la información del estímulo están especializados, ¿no? Están bastante especializados, ¿no? Y además también nos dice esta teoría que hay procesos que nos permiten mejorar nuestra memoria, ¿no? La hacen más efectiva nuestra memoria. Ahí hay procesos como, por ejemplo, el repaso, prestar atención, codificar. Entonces, eso es lo que nos está planteando este modelo, el enfoque modélico de la memoria. Ahora, entonces la pregunta vendría por su propio peso. ¿Y cuántos almacenes de memoria tenemos? Si dicen que es un multialmacén. Bien, ahí está, miren, un esquema de los tipos de memoria que tenemos, ¿no? Tenemos 3 grandes bolsones de memoria. El primer gran bolsón de memoria se llama la memoria sensorial, que la ven acá, ¿no? La memoria sensorial. También se le llama sistema de registro, ¿no? De información sensorial, ¿no? El segundo gran almacén es la memoria de corto plazo, ¿no? La memoria de corto plazo. También se le llama memoria de trabajo, memoria operativa, memoria primaria o inmediata, ¿no? Y finalmente el tercer gran almacén donde llega ya la información es la memoria de largo plazo. Ahí se guarda ya la información de por vida, ahí queda la información de manera definitiva. A ese tipo de memoria también se le llama memoria permanente o memoria remota. Y la memoria de largo plazo también tiene sus bolsones propios, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ahí tenemos pues la memoria implícita, la memoria explícita. La memoria explícita o declarativa
también tiene sus bolsones de memoria, la memoria episódica, la memoria semántica, y la memoria implícita también tiene sus bolsones, tiene su memoria procedimental y acá está faltando la memoria emocional, ¿no? Entonces, este es el esquema de los bolsones de la memoria. Más o menos para que puedan tener una idea, chicos, nuestra memoria, la memoria humana sería como una especie de un supermercado, ¿no? Donde tú vas a un supermercado y ves estantes divididos por áreas, ¿no? Sección carne, sección verduras, sección panadería, sección vinos, ¿no? Algo así sería la memoria humana. Ahora, vamos a estudiar cada uno de estos bolsones de la memoria. Primero, tenemos contacto con la información física del estímulo a través de la memoria sensorial. Primero, entonces, empecemos a estudiar la memoria sensorial, ¿no? La memoria sensorial, ¿dónde se encuentra ubicada? Se encuentra ubicada en los sentidos, ¿no? En los receptores sensoriales. Ahí se encuentra ubicada la memoria sensorial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que yo quiera registrar información visual, tenemos ahí en los conos y bastones, ahí está la memoria sensorial, ¿no? En los conos y bastones que están en la retina, ¿no? Quiero retener información sobre sustancias químicas, sabores. ¿Dónde estaría la memoria sensorial? En las papilas gustativas. Ahí está la memoria sensorial, en las papilas gustativas, ¿no? Quiero retener información acústica, en las células ciliadas del oído interno. Ahí está la memoria sensorial, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene esta memoria sensorial? La memoria sensorial dice que retiene información precategorial. ¿Qué significa? Que la memoria sensorial no sabe lo que está reteniendo. O sea, solamente retiene información física, bruta, del estímulo. En este caso, si escucho yo unos pasos, ¿qué cosa estoy reteniendo? Ondas vibratorias. Pero yo no distingo si esas ondas vibratorias, ¿qué cosa es esas ondas vibratorias? ¿Son los pasos de una persona? ¿Es una llave que se ha caído? Yo solamente son ondas vibratorias las que estoy reteniendo en las células ciliadas, ¿no? O sea, la memoria sensorial es precategorial, no significativa, no sabe lo que está reteniendo. ¿Y cuánto tiempo lo retiene en los órganos de los sentidos? La memoria sensorial es limitado, breves segundos, de 1 a 2 segundos aproximadamente, no más. Si no hago nada con esa información se va, ¿no? Esa información se va. Y dependiendo el tipo de información que se retiene, tenemos diferentes tipos de memoria sensorial. Por ejemplo, si retengo información acústica, se llama memoria ecoica. Si retengo información visual, se llama memoria icónica. Si retengo información táctil, se llama memoria áptica. Y así. Estimados alumnos, para que ustedes tengan una idea de la existencia de la memoria sensorial, acuérdense que es brevísimo, 1 o 2 segundos nada más, ¿no? Dice, hay un ejercicio que nos pueda dar esa idea de la presencia de la memoria sensorial. Dice, si uno hace con la mano y hace estos movimientos, la cierra en forma de muñeca y lo abre, ¿no? Y si estos dos movimientos lo haces bien rapidito, en menos de 2 segundos, ¿no? Tú no vas a ver una mano que se cierra y que se abre. Lo que tú vas a ver en tu retina son los dedos extendidos nada más. Pero como yo lo estoy haciendo en más de 2 segundos, no lo puedo hacer tan rápido, no esperes que lo haga tan rápido tampoco, a mi edad, ¿no? Entonces, tú vas a ver una mano que se cierra y se abre, ¿no? Sin embargo, si yo lo hiciera mucho más rápido, solamente vería dedos extendidos. ¿Por qué? Por la memoria sensorial. Otra evidencia de la presencia de la memoria sensorial, la encontramos en los paneles luminosos. A veces uno ve unos paneles luminosos colgados en los altos de los edificios y en los bordes de esos paneles luminosos en formas rectangulares, uno ve que parece que una lucecita estuviera recorriendo
todo el contorno de ese panel luminoso? ¿Será una lucecita que está corriendo todos esos contornos de ese panel luminoso? No, son focos fijos. Ahí hay focos fijos que se prenden y se apagan ¿en qué tiempo? En menos de 2 segundos. Y entonces da la sensación de movimiento. ¿Y por qué da la sensación de movimiento? Porque están jugando con tu memoria sensorial, visual, icónica. ¿Cómo hacen? Se prende el primer foco, la imagen de ese primer foco queda en tu retina, ¿cuánto tiempo? De 1 a 2 segundos. Ya se apagó el primer foco, pero esa imagen sigue en tu retina. ¿Cuánto tiempo? 1 segundo. Se prende inmediatamente el segundo foco y se pega la imagen del primer foco. Y así sigue la secuencia. Y al final tú vas a ver movimiento y no ves focos que se prenden y se apagan. Si esos focos se prendieran y se apagaran en más de 2 segundos, ahí sí tuvieras focos fijos, ¿no? Esa es una demostración de la existencia entonces de la memoria sensorial, ¿no? La memoria sensorial, que es bien limitada, ¿no? Bien limitada. Bien, seguimos entonces. Cuando esa información que está en los sentidos pasa al cerebro y ya yo le doy un significado y yo digo, mira, esos puntos que estoy viendo ahí en la pizarra es un triángulo, ya le di un significado. Cuando ya le di un significado, ya no está en la memoria sensorial esa información, sino pasa a la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo, sus características es que es una memoria categorial, significativa. Es decir, ya el sujeto sabe lo que está reteniendo. O sea, lo que yo estoy reteniendo en mi mente, yo digo, pues bueno, es el número 245, que tengo que multiplicarlo por 15. Entonces, ya ahí está en la memoria de corto plazo. ¿Y cómo se manifiesta la memoria de corto plazo? ¿Qué características tiene? La memoria de corto plazo también se le conoce como memoria de trabajo o memoria operativa. Y quizás estos términos son su mejor expresión de cómo trabaja la memoria de corto plazo, ¿no? La memoria de corto plazo trabaja como una pizarra mental, igualito como una pizarra mental, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera a ti, estimado alumno, multiplícame 25 por 15, mentalmente, sin lapicero, 25 por 15, ¿qué haces? Comienzas a trabajar estos números, ¿no? Como si tuvieras una pizarrita. En mi caso, ¿yo cómo haría? Yo fracciono, ¿no? 25 primero por 10. 25 por 10 más fácil para mí, 250. ¿No? 250. Y después los 5 que había quedado, 5 por 25, 125. 125 más 250, 375. Mira, ¿cómo he podido yo sumar y no me he perdido? ¿Por qué no me he perdido? Porque tengo mi pizarra mental. Eso es lo que hace la memoria operativa, la memoria de trabajo. Por eso que la memoria operativa está bien relacionada con la inteligencia, con el aprendizaje. ¿Quiénes son los que aprenden mejor? Los que utilizan mejor su memoria de corto plazo, ¿no? Ellos son los que aprenden mejor. Ahora, ¿cuánto tiempo retiene la información mentalmente la memoria operativa? Ahí se ha establecido de 15 a 30 segundos. ¿No? De 15 a 30 segundos. ¿No? ¿Y con cuántas ideas podemos relacionar? ¿Cuál es su amplitud de la memoria de corto plazo? ¿Con cuántas ideas podemos trabajar? ¿Con cuántos números podemos trabajar? Ahí hay ya un estudio experimental que dice que podemos trabajar con 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué significa? Significa que una persona puede recordar una memoria operativa normal, 7 menos 2, 5. 5 límite inferior, 7 más 2, 9. 9 límite superior de unidades de información, ¿no? ¿Cómo así, por ejemplo? Si yo te dijera, estimado alumno, a ver, escucha primero, te voy a decir una serie de dígitos y tú después, cuando yo termine, me lo vas a repetir en ese mismo orden. 2, 8, 1, 9, 4, 6, 3. ¿Me lo puedes repetir? Ahí estás haciendo trabajar tu memoria operativa, tu memoria de trabajo, ¿no? ¿Y cuántos dígitos tendrías que repetirme?
para ser considerado normal? 5 dígitos, ¿no? 5 dígitos. Entonces, otra manera de cómo puedes apreciar la memoria de corto plazo, ¿sabes en dónde lo puedes apreciar? Cuando haces una lectura de comprensión lectora. Te pones a leer un texto, agarras el primer párrafo de ese texto, sacas una idea, ya abriste una ventanita ahí, una idea. Y esa idea la tienes en la mente y sacas información de lo que te dijo de repente el profesor en clase la semana pasada relacionado a ese tema. Ya abriste otra ventanita y lo relacionas, ¿ves? Pizarra mental. O de repente te acuerdas de algo que tú leíste en un libro, ya estás abriendo otra tercera ventanita, ¿no? Y vas relacionando esa información, ¿no? Por eso los mejores alumnos en rendimiento académico e intelectual son los que mejor uso hacen de su memoria de corto plazo, de su memoria operativa. La memoria operativa o de trabajo intelectual nos sirve entonces para aprender, ¿no? Para aprender, para resolver problemas. Para eso nos sirve la memoria ¿no? La memoria de corto plazo o de trabajo. Muy bien, entonces, pero acuérdate que en la memoria de corto plazo, la información en la mente está todavía de manera provisional. Si tú no trabajas esa información se te puede ir, ¿no? Se te va a ir, de hecho que se te va a ir, ¿no? Entonces tú necesitas que esa información, para que se quede de manera definitiva, pase, ¿no? Pase a la memoria de largo plazo. Ese es el último bolsón ya de la memoria, ¿no? Ahí ya queda de manera definitiva, de por vida queda la información ahí. Pero para que quede de manera definitiva esa información hay que codificarla, hay que darle un sentido, un significado, ¿no? Para que quede ahí de manera duradera, ¿no? Y lógicamente las características de la memoria de largo plazo son las siguientes. Es categorial o significativa. O sea, yo ya sé lo que estoy guardando, ¿no? Estoy guardando ahí de repente, ¿no? Esas palabras que me dijo mi padre, ¿no? Cuando de repente lo saludé por el día de su cumpleaños de manera efusiva, ¿no? Entonces, ya esa información ya queda en mi memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo tiene una capacidad ilimitada. La sensorial y la de corto plazo, capacidad limitada. En cambio, la de largo plazo es ilimitada. Ahí podemos almacenar cantidad de información, ¿no? Si sabes guardar bien la información, o sea, siempre va a haber un espacio ahí como guardar la información, ¿no? Almacena información de manera permanente, ¿no? Y el proceso de control, eso lo vamos a ver después, que la hace más eficaz, se llama ensayo elaborativo, ¿no? Ese es el proceso de control. Bien, entonces estamos manifestando que la memoria de largo plazo también tiene sus bolsones, ¿no? No es única. Ahí existen varias clases de memoria de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la memoria de largo plazo explícita o declarativa, ¿no? Es aquella en donde uno reproduce información, pero con palabras. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, a ver, ¿tú puedes recordar cómo fue tu último día en el colegio al terminar tu quinto año de secundaria, tu último día, el día de la despedida en el colegio? ¿Puedes recordar? Y tú fácilmente lo vas a recordar y me vas a decir, profesor, bueno, me abracé de mis amigos, derramé algunas lágrimas. Entonces, me puedes reproducir fielmente esos acontecimientos. A eso llamamos memoria declarativa, ¿no? O sea, se pueden reproducir fielmente con palabras esa información. En cambio, la memoria implícita o no declarativa, esa información no se puede reproducir con palabras. Esa responde a conductas automatizadas. Es como si yo te preguntara y te dijera, a ver, ¿tú me puedes repetir fielmente todos los movimientos que tú realizas cuando manejas bicicleta? Mira, podemos estar toda una mañana acá y tú no me puedes decir fielmente todos los movimientos que tú realizas cuando estás manejando bicicleta. Porque eso, la única manera es hacerlo con la misma acción. Por eso se llama memoria no declarativa o
implícita también se le llama, ¿no? Que tiene que ver con conductas automatizadas. Muy bien, dentro del bolsón explícito o declarativo también tenemos dos tipos de memoria, la memoria semántica y la memoria episódica. ¿En qué consiste? La memoria semántica es un bolsón que allí se guardan datos, información, conocimiento. Por ejemplo, en el curso de historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya está en el bolsón semántico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles han sido los 5 últimos presidentes que ha tenido el Perú? ¿No? Tú me dices inmediatamente, ¿no?, los 5 últimos presidentes que ha tenido el Perú, ¿no? ¿Eso es dónde está? En tu bolsón semántico, ¿no? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, bolsón semántico. Ahí está, en ese bolsón semántico están todos estos datos. Pero aparte, la memoria explícita también tiene otro bolsón, el bolsón de la memoria episódica. Ahí se guardan ya acontecimientos, eventos, hechos, ¿no?, situaciones, anécdotas, ¿no?, que tú mismo las has vivido. Por eso que a la memoria episódica también se le llama memoria autobiográfica, porque tiene que ver con tu propia experiencia, ¿no? Si yo te preguntara, ¿tú te acuerdas dónde te sentabas exactamente cuando estabas en 5º año de secundaria en tu colegio? ¿Exactamente dónde te sentabas? Para poder sacar esos datos, esa información, tienes que hacer uso de tu memoria episódica. Y la memoria episódica rapidito saca esa información en base a 2 aspectos. 1, localización temporoespacial. Me están diciendo 5º año de secundaria y eso ha sido el año pasado. Me estoy ubicando, ¿ves? Ya me estoy ubicando. 5º año de secundaria, ¿no? Localización espacial. Mi aula de 5º año, ¿dónde quedaba? Primer piso, segundo piso, margen derecha, margen izquierda. Y yo dentro de mi aula, ¿en dónde estaba? Primera fila, segunda fila, margen izquierda, margen derecha. O sea, ya estoy localizando la información en base a criterios temporoespaciales. Eso es lo que hace la memoria episódica, ¿no? Recupera información que tiene que ver con la experiencia de la persona, ¿no? Otros ejemplos de memoria episódica, esas anécdotas que nos cuentan nuestros abuelitos, ¿no? Nuestros abuelitos que se entusiasman, que decían, cuando era niño, cuando era joven, yo hacía esto, ¿no? Nos reuníamos toda la familia, ¿no? Esos relatos tienen que ver con la memoria episódica. Entonces, es fácil distinguir, entonces, estimados alumnos, entre memoria semántica y memoria episódica, ¿no? Luego, la memoria implícita o no declarativa. Ahí tenemos 2 tipos, la memoria procedimental y la memoria emocional. ¿Cuál es la memoria procedimental? Esa que nos permite reproducir patrones motores, habilidades motrices, movimientos. Por ejemplo, yo hace muchos años aprendí a manejar bicicleta. He dejado de manejar bicicleta, sin embargo, esos patrones motores los tengo ahí. Me dan una bicicleta ahorita, puedo manejarla y hacer algunas maniobras con la bicicleta. ¿Por qué? Porque tengo ahí mi memoria procedimental, programa motor, ¿no? Cuando me pongo a bailar un género musical, aparece también ahí mi memoria procedimental, ¿no? Si soy católico, paso por una iglesia, la fachada de una iglesia, ¿qué hago? La señal de la cruz, ¿no? Memoria procedimental, ¿no? Entonces, memoria procedimental son automatismos, habilidades motrices, ¿no?, relacionados con hábitos, básicamente, ¿no? Esa es la memoria procedimental. Luego tenemos la memoria emocional. La memoria emocional es la que nos permite reproducir sensaciones de placer, displacer, agrado, nuestras alegrías, nuestras tristezas. ¿Cuándo se presenta la memoria emocional? Cuando de repente tú escuchas la melodía de una canción y es justamente esa canción que a ti te pone triste, te hace lagrimear, ¿no?, o te pone nostálgico, ¿no? Ahí aparece la memoria emocional, ¿no? Las canciones despiertan la memoria emocional. Los olores, los perfúmenes también despiertan la memoria emocional, ¿no?
Otro ejemplo, cómo se manifiesta la memoria emocional. A veces nos ha ocurrido que nos presentan una persona por primera vez y no sé, esa persona tiene algo que nos inspira confianza o nos inspira recelo, desconfianza, temor, ¿no? Tú no sabes por qué estás reaccionando así, pero ya tu memoria emocional te está informando, ¿no? Que debes desconfiar de esa persona, ¿no? Entonces, ahí está la memoria emocional. Otro ejemplo, como les decía, de la presencia de la memoria emocional es cuando uno pasa cerca de un consultorio odontológico, ¿no? Y si uno ya tuvo una experiencia previa de una extracción de muela, una curación de muela, ¿no? Y sufrió de dolor, ¿no? Y asoció el sonido del taladro con ese dolor, ¿no? Cuando pasas nuevamente por ese consultorio, ¿no? Escuchas el taladro, inmediatamente se te eriza la piel, ¿no? Tienes esa sensación de malestar, de incomodidad. Esa es memoria emocional, ¿no? Bien, ahora vamos a ver esos procesos por los cuales estos tipos de memoria se hacen más eficientes. ¿Cómo puedo yo optimizar los diferentes tipos de memoria? ¿Cómo puedo hacerla de mejor calidad, esos tipos de memoria? Por ejemplo, yo voy a mejorar mi memoria sensorial si yo presto mayor atención a las cosas, si no me distraigo. Ahí mejora evidentemente mi memoria sensorial, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi memoria de corto plazo, mi memoria operativa? El mecanismo de control es la repetición, repetirse mentalmente. Por ejemplo, pido un número telefónico, ¿no? Y no tengo con qué anotarlo. Me dan el número telefónico de 9 dígitos. Para que no se me vaya, comienzo a repetirlo mentalmente, ¿no? Y eso hace más efectiva la memoria la memoria de corto plazo, ¿no? La repetición. Ahora, ¿cómo hago más efectiva la memoria de largo plazo? ¿No? Con el proceso de control llamado ensayo elaborativo. ¿Y qué significa ensayo elaborativo? Ensayo elaborativo significa relacionar la información, ¿no? O sea, uno tiene que encontrarle significado a lo que está leyendo, ¿no? Para que lo pueda guardar de manera permanente, ¿no? O sea, el ensayo elaborativo permite enviar la información que está en el corto plazo, mandarla a la memoria de largo plazo. Y eso básicamente es cuando nosotros comenzamos a trabajar esa información, ¿no? Entonces, a eso nosotros nos referimos con el ensayo elaborativo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver este otro tópico, el olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido sí es un proceso normal, natural, hasta necesario, ¿no? El olvido es necesario. ¿Por qué tenemos que estar recordando siempre cosas que podrían ser cosas irrelevantes, ¿no? ¿Por qué tendría que estar recordando, por ejemplo, no sé, qué media me puse cuando yo cumplí 15 años de edad, ¿no? Y ya tengo 60 años, ¿no? O sea, eso es irrelevante, ¿no? Por eso que el olvido es normal, natural, necesario. Hace que nuestros recuerdos sean más eficientes respecto a lo que nosotros necesitamos como información relevante, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce el olvido? Ahí hay varias causas. Uno puede ser por el deterioro o decaimiento de la huella. Esto significa que nosotros olvidamos porque no repasamos, ¿no? O sea, ya estudiamos, lo entendimos y dejamos el cuaderno que pasa un mes, 2 meses, ¿no? Y no vamos al examen así, ¿no? No hemos repasado. De hecho, la información se nos va a ir, ¿no? A eso se le llama el decaimiento de la huella, falta de repaso, ¿no? Otra causa, fallas en la recuperación. ¿Qué significa esto? Que yo ya tengo la información almacenada en la mente, pero no encuentro la ruta para sacar esa información. Seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? Están resolviendo el examen, ¿no? De la universidad o de la pre, ¿no? Y tienen la sensación de que sí pueden responder a esa pregunta,
pero cuando comienzan a leerla detenidamente, se dan cuenta que les falta un dato, ¿no? Saben que tienen ese dato, pero no saben cómo sacar ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la clave de acceso a ese dato, ¿no? A este fenómeno también se le llama el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? O sea, tienes la sensación de que lo sabes, pero no sabes cómo extraer esa información, ¿no? Ahí son típicas estas situaciones anecdóticas en donde de repente uno, después de largos años, se encuentra con un amigo del colegio, de la primaria, ¿no? Lo ves, te emocionas porque es tu amigo, tu compañero, ¿no? Pero te acercas y quieres ver ya su nombre, saludarlo por su nombre, y en ese momento no sale el nombre de él, ¿no? Bueno, ese es el fallas en la recuperación de la memoria, ¿no? Y la otra causa es la interferencia, ¿no? La interferencia ya plantea bloqueos, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos bloqueamos simplemente porque ya hay información que se parece, que son semejantes, ¿no? O sea, a veces uno olvida de repente los países que participaron en la Primera Guerra Mundial con los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, hay una interferencia de ahí de la información. Otro dato interesante en el olvido es la famosa curva del olvido de Hermann Ebbinghaus. Este autor hizo un experimento en donde demostró que cuando se aprende es importante que dentro de las 9 horas siguientes de un aprendizaje se haga un repaso. ¿Por qué? Porque dice que dentro de las 9 horas siguientes a un tema aprendido, más del 50% de esa información se va, ¿no? Se olvida. Por eso que siempre hay este criterio: clase impartida en la mañana, clase estudiada en la tarde. No hay que dejarla pasar, ¿no? O sea, con esa estrategia se va consolidando la información, ¿no? Y eso es lo que manifiesta acá la curva del olvido. Como ustedes pueden ver, abajo está el tiempo: 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, acá 9 horas, 20 minutos, ¿no? Y acá el porcentaje de lo aprendido, ¿no? Porcentaje de lo aprendido. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? De la curva del olvido. Ahora vamos a entrar al tema de los trastornos. El olvido es normal, natural, necesario, pero tener amnesia ya no, ¿no? O sea, la amnesia es pierdo información, pero ahí en la amnesia yo pierdo información importante, significativa de mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo me podría olvidar yo, por ejemplo, el colegio donde yo terminé mi secundaria? Es imposible, salvo que sea congresista, ¿no? Que algunos congresistas sí se olvidan dónde terminaron la secundaria, ¿no? Pero esa información no la puedo olvidar. Si olvido yo información importante, relevante de mi vida, ya no es olvido, pues. ¿Eso cómo se llama? Amnesia. Esa es amnesia. Pérdida de información importante, significativa, ¿no? Y la amnesia puede ser global, ¿no? Cuando ya olvidas todo tu pasado, ¿no? O puede ser solamente localizada, nada más, algún segmento, algún pasaje de tu vida. Entonces vamos a ver, pues, los principales trastornos, ¿no? De la memoria. Ahí, los trastornos cualitativos se llaman amnesias. Los trastornos cuantitativos sería. Trastornos cuantitativos se llaman amnesias. Y los trastornos cualitativos se llaman paramnesias. Dentro de los trastornos cuantitativos, amnesias, ahí tenemos la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada, ¿qué significa? Significa que el sujeto no puede guardar información posterior al hecho traumático. Si el día de hoy un sujeto tuvo un traumatismo cefalocraniano, se recupera en 2 semanas y a partir de las 2 semanas ya no guarda información. Le presentan a una persona, lo vuelve a ver en 1 semana y pregunta quién es.
¿no? O sea, ya no puede guardar la nueva información. Él sí puede recordar hechos del pasado, pero la nueva información ya no la puede grabar, no la puede guardar, ¿no? A eso llamamos amnesia anterógrada, ¿no? Hay un caso famosísimo en la literatura científica que se toma como un paradigma de amnesia anterógrada, el caso de H.I.M., ¿no? Caso de H.I.M. Era un sujeto que tuvo un traumatismo a los 25 años de edad, ¿no? Llegó a tener 50 años de edad y de los 25 a los 50 años de edad no grabó nada, ¿no? No grabó nada. O sea, llegó a los 50 años sintiéndose una persona de 25 años, ¿no? Esa es la amnesia anterógrada. En cambio, la amnesia retrógrada es aquella en donde uno pierde información que es información anterior al hecho traumático, ¿no? O sea, si hoy día tuve un traumatismo encefalocraniano, toda la información, dónde yo vivo, quién es mi familia, dónde nací, se pierde. A eso llamamos amnesia retrógrada, anterior al hecho traumático. Entonces, a ellos son los trastornos cuantitativos, ¿no? Y los trastornos cualitativos también se le llama paramnesias. A la paramnesia se le conoce como falso reconocimiento. Eso significa que la memoria se equivoca. Claro que sí se equivoca, ¿no? La memoria no es perfecta, ¿no? Entonces, y ahí tenemos dos tipos de paramnesias. El famoso déjà vu, o fenómeno de lo ya visto, y el fenómeno del jamais vu, o fenómeno de lo jamás visto. ¿Qué cosa es un déjà vu? Un déjà vu se manifiesta cuando la persona va a un lugar por primera vez y tiene la sensación y la convicción que ya conoce ese sitio, ya ha estado ahí. Y sin embargo es la primera vez que se encuentra ahí, ¿no? De repente está por primera vez en la Plaza de Armas de Cusco, ¿no? Pero él dice, no, yo ya he estado acá, conozco la catedral, dice, ¿no? O sea, tiene esa sensación de familiaridad. Sin embargo, es la primera vez que está ahí, ¿no? O sea, la memoria también tiene este tipo de alteraciones, ¿no? De falsos reconocimientos, ¿no? A eso llamamos déjà vu. Y el jamais vu es el fenómeno contrario. O sea, uno ya está, conoce lugares, ha tratado personas, pero lo vuelves a ver, vuelves a estar en el mismo sitio donde ya has estado y sin embargo te da una sensación de extrañeza, como que es la primera vez que estás ahí, ¿no? Que es la primera vez que estás tratando tú con esa persona. Entonces ahí tenemos el fenómeno de lo jamás visto, el jamais vu. Y finalmente, un trastorno importante, significativo de la memoria que afecta a nuestros abuelitos es el famoso Alzheimer, ¿no? El Alzheimer sí es un trastorno neurodegenerativo, o sea, se produce porque se están muriendo las neuronas, ¿no? Y esta enfermedad es una enfermedad con un curso progresivo e irreversible, no hay cura, no hay cura. ¿Y cómo empiezan las personas con estos trastornos del Alzheimer? Primero comienzan a olvidar la fecha de su cumpleaños, el cumpleaños de sus hijos, los nombres de sus hijos. Luego ya olvidan cómo regresar a su casa, están a 2 cuadras de su casa, no saben cómo regresar a su casa. Y finalmente, cuando la enfermedad ha avanzado mucho, afecta a la memoria procedimental, es decir, ya no se pueden peinar, no pueden ir al baño, no pueden comer, hay que darle de comer en la boca, ¿no? Ya está afectando a las regiones más profundas, más básicas del cerebro, ¿no? El Alzheimer. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué le da esto a los abuelitos? Hay teorías, la más plausible, ¿no?, es la que refiere que hay un deterioro de las vías colinérgicas, ¿no? Esas vías que van de ciertos sectores del cerebro, ¿no?, la región basal, y que transmiten un neurotransmisor. ¿Cuál es ese neurotransmisor? El acetilcolina, ¿no? O sea, esas vías se van deteriorando, ¿no? Y acá se ilustra muy bien un ejemplo de un paciente con Alzheimer que dice: no te vayas a ofender, le dice el esposo a la esposa que están sentaditos, no te vayas a ofender, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué, ¿no? Entonces,
es un drama realmente, ¿no? Lo que viven las personas con Alzheimer. Muy bien, pues estimados alumnos, hemos terminado nuestra teoría. Ahora pasamos a nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, vamos a desarrollar entonces la práctica número 8, ¿no? Sobre el tema de atención y memoria. Empezaríamos a resolver la primera pregunta, ¿no? Dice así: identifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a las alteraciones de la memoria, ¿no? Ver si esto es verdadero o falso. Enunciado 1. ¿La amnesia es una alteración de la memoria? Sí, es una alteración de la memoria, ¿no? Es una pérdida de información. Entonces, eso es verdadero. El Alzheimer y la amnesia son dos tipos de paramnesia. La paramnesia, falsos reconocimientos. ¿Son falsos reconocimientos? No, no son falsos reconocimientos, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. Esto es falso. No es falso reconocimiento el Alzheimer, ¿no? Ni la amnesia. Enunciado 3. ¿La amnesia guarda semejanza con la enfermedad de Alzheimer? Cierta semejanza, ¿no? Porque pierde información, básicamente por eso, porque van perdiendo información, ¿no? Una semejanza. Enunciado 4. ¿Las vías colinérgicas transmiten dopamina? No, ya hemos dicho, ¿no? Que el Alzheimer es un deterioro de las vías colinérgicas, pero las vías colinérgicas lo que producen no es dopamina, sino están produciendo acetilcolina, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. Entonces, la respuesta correcta allí sería la verdadero, falso, la A. La A. Pregunta número 2. Dice: una paciente con trastorno obsesivo compulsivo, TOC, al mirar la escalera que da a su casa, tiene que contar los 12 peldaños de la misma antes de entrar en ella. Si a alguien la distrae, vuelve a comenzar a contar de nuevo. En el caso se ilustra el uso de la memoria, o sea, estar reteniendo mentalmente la información. Cuando uno retiene mentalmente la información sin perderse, cuando por ejemplo comienzas a conversar con una persona, ¿no? Y puedes mantener el hilo de la conversación sin que te pierdas, es porque estás haciendo uso de tu memoria. Como ustedes están intuyendo, chicos, esa es la memoria de corto plazo, que también se le llama memoria operativa o de trabajo. Entonces, seguimos. Pregunta número 3. ¿Qué alternativa corresponde a la relación entre memoria y drogas psicoactivas? Relación entre memoria, ¿no? y drogas psicoactivas. ¿Las drogas psicoactivas afectan solo la memoria auditiva? No, no. Afectan más que la memoria auditiva, la memoria visual, táctil. B. ¿Los adictos a las drogas tienen una mejor memoria? No, eso tampoco no es cierto. C. ¿La memoria procedimental está exenta de este efecto? No, al contrario, es una de las que más se afectan, la memoria procedimental, ¿no? D. ¿La memoria sensorial se altera con las drogas psicoactivas? Claro, ahí acuérdate que con las drogas uno comienza a tener alucinaciones. Entonces a la memoria sensorial no le permite registrar bien la información. Entonces la respuesta correcta ahí viene a ser la D. Muy bien. La pregunta número 4. Carlos le menciona a Luis que el domingo en la noche estaba viendo la repetición del partido de fútbol por cable, pero de repente sale en la pantalla no hay señal, lo que lo molestó. De lo descrito podemos afirmar que, acá en esta pregunta, estimados alumnos, para que la respuesta sea lo que dice que es la respuesta, hay que hacerle algunas correcciones breves, pequeñas. La memoria emocional no es solamente porque yo relato que la semana pasada estuve molesto o me molesté, ¿no? Sino la memoria emocional es porque yo reproduzco esa emoción nuevamente, la estoy reproduciendo esa emoción. Entonces, debería quedar así esta pregunta para que sea memoria emocional. Dice: Carlos le menciona a Luis que el domingo en la noche estaba viendo la repetición del partido de fútbol por cable, pero de repente sale en la pantalla no hay señal y
enseguida, tendría que poner y enseguida se molestó nuevamente. Ahí sí ya sería memoria emocional, ¿no? Con este pequeño agregado, ¿no? Entonces, enunciado 1, Carlos está haciendo uso de su memoria emocional, ya, correcto. Enunciado 2, el ítem está relacionado con la memoria implícita, claro, porque la memoria emocional es una expresión de la memoria implícita. Acuérdate que la memoria implícita es memoria emocional más memoria procedimental. Tercer enunciado, ¿el relato está relacionado con la memoria semántica? No. Entonces, la respuesta correcta allí en la pregunta número 4 vendría a ser la E, ¿no? Esta parte de acá. La E. Pregunta 5. Dice, los soldados que van a la guerra, cuando retornan a sus hogares de origen, retornan a sus lugares de origen, debería ser, a sus lugares de origen. La mayoría tiene afectada su salud psicológica. Marca la alternativa correcta, ¿no? A, los traumas que se experimentan no se depositan en la memoria emocional, ¿no? Todo lo contrario, es todo lo contrario. B, en las situaciones de guerra se requiere un bloqueo de la memoria emocional, no. C, la memoria emocional explica algunos desórdenes de tipo psicopatológico. Claro, lo que se afecta en la guerra por el estrés, por la situación adversa, es que se afecta la memoria emocional, ¿no? Sufren del estrés postraumático los que van a la guerra, ¿no? Y comienzan a tener ciertos desórdenes psicopatológicos. Uno de ellos, el sueño, problemas con el sueño, problemas con la comida, ¿no? O sea, la alternativa correcta ahí es la C. Pregunta número 6, dice, el abuelito de Dylan ha cumplido 80 años. Cuando conversan con él, relata historias de sus padres y hermanos que ya no existen, pero él habla de ellos como si estuvieran vivos. Su problema está relacionado al problema del abuelito de Dylan, ¿no? A, un tipo de amnesia retrógrada. No es amnesia retrógrada porque está recordando la información, entonces no es amnesia, ¿no? B, una alteración de la memoria remota. Ahí está, puede ser. Hay problemas con la memoria remota. C, una alteración de la percepción. No. D, una característica del mitómano. No podemos decir que es mitómano, ¿no? Y E, un trastorno de naturaleza neurodegenerativa. No hay evidencia sobre eso. La única evidencia tenemos la B, ¿no? Es una alteración de la memoria remota, ¿no? En el caso del abuelito de Dylan, ¿no? Pregunta 7. Una señora, al ver a una niña que se tropieza y cae de su bicicleta en el parque, recuerda la primera vez que ella montó bicicleta y le pasó algo similar. Este caso ilustra el uso de la memoria de tipo, ¿no? ¿Qué tipo de memoria entonces, chicos, la señora está haciendo uso al recordar que también a ella le sucedió algo parecido, ¿no? Como ustedes pueden estar apreciando, ahí es la memoria episódica, la C, ¿no? Memoria episódica. O memoria autobiográfica, que tiene que ver con experiencia de la misma persona. 8. La atención que utiliza un laboratorista para medir la hemoglobina de varios pacientes es, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de atención ahí? Tenemos la atención sostenida, que es lo mismo que concentración, ¿no? Atención sostenida o concentración. Pregunta número 9. Dice, un caso de atención, punto suspensivo, es cuando en el mercado la ama de casa escoge el pescado más fresco antes de comprarlo. ¿Qué caso de atención se presenta ahí cuando yo veo varios estímulos y escojo el más fresco? Ya tú los puedes estar apreciando ya. Atención que discrimina, la atención que discrimina entre varios estímulos, selectiva. Atención selectiva, muy bien. Asimismo, un caso de atención, puntos suspensivos, es cuando la misma señora, a la hora que cocina, está atenta de la cocción de las menestras y a la vez haciendo la ensalada. O sea, está haciendo dos cosas a la vez. Ya, ¿qué atención es? Dividida, de hecho. Finalmente, un caso de disminución de atención, punto suspensivo, es cuando se olvida que tiene algo cocinando en la cocina y se queda conversando con la vecina. Entonces, ahí estamos hablando de concentración, una disminución de la concentración, de la atención sostenida.
La respuesta correcta entonces ahí es la A. La 9 es la A. Y finalmente la 10, Raquel está viendo su telenovela cuando en ese momento se presenta un temblor de 5 grados. Ella inmediatamente se pone de pie y corre a la calle. La conducta manifiesta es originada por la atención, esa atención abrupta, rápida, donde la fuerza del estímulo se impone, ¿cómo se llama? ¿No? Atención involuntaria, la D. ¿No? La D. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido con nuestra teoría y nuestra práctica de la semana número 8, ¿no? Los invoco a que sigan estudiando, ¿no? Y destacando los conceptos más importantes de esta teoría. Hasta la próxima semana. Hasta luego.